Amables oyentes, aquí les traigo una cápsula de conocimiento titulada El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Comencemos. Hay temas extremadamente importantes, de los cuales tenemos escasez de enseñanza. Por esta, y por otras, muy importantes razones, comenzaré a hablar de este tema. Del arrebatamiento, y la segunda venida de Cristo. Lo haré con el propósito de que cada oyente tenga la oportunidad de evaluar su contenido. Comentaré del arrebatamiento de redimidos en Cristo que ya partieron y de creyentes en Cristo que vivan en la tierra, del cual nos habló Cristo, nos profetizó Daniel, y el apóstol Pablo nos enseñó. En el Apocalipsis, también veremos información al respecto. Estaremos usando la palabra, usada en el escrito original, la cual fue el arrebatamiento. Y no usaremos el rapto. Como referencia principal, tendremos la primera edición de la traducción interlineal del original del texto mayoritario, traducido del griego al español por el traductor Santiago Montaño. La fuente del texto mayoritario de los manuscritos bizantinos, escritos entre el siglo VIII y siglo XIII, fueron trabajados por Robertus Stepanus en el año 1550 de nuestra era. Además, estaremos consultando las versiones de Reina Valera y la nueva versión internacional. Recordemos que la Biblia no está escrita en un orden secuencial de eventos. Por lo tanto, para conocer el orden secuencial de los eventos que se nos mencionan en la Biblia, hay que estudiar intensamente toda la palabra para entender la secuencia de eventos, los cuales sí se explican muy bien en su total contenido. Veamos ahora. Cristo nos alertó sobre los eventos proféticos, y nos ordenó que escudriñáramos la palabra. También nos enseñó cómo debíamos hacerlo. El cómo hacerlo, podemos entenderlo, escudriñando su estilo de enseñanza. También nos dejó saber que debíamos conocer los tiempos y las sazones de los acontecimientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Continuemos. En Mateo, capítulo 24, verso 32, nos dice: Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Aquí nos alerta que debemos conocer los tiempos del fin, y que debemos entender los acontecimientos que ocurrirán en esos tiempos. Nos habla de los eventos del tiempo del fin, para que estemos alertas y podamos actuar correctamente. También nos dice en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Por lo cuanto, cuando vean a la abominación repugnante de la destrucción extrema, de la que nos habló el profeta Daniel, establecida en el lugar santo, así que el que le entienda. Aquí, se refiere al momento en que el enemigo, en su último gobierno mundial, va a interrumpir el sacrificio diario que se le hace al Dios Todopoderoso, y comenzará una persecución extrema a todo lo que se identifique con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Esta abominación repugnante de destrucción extrema debe estar ocurriendo, en nuestro mejor entender, aproximadamente cerca de 3 años y medio luego del comienzo del último imperio mundial del enemigo. En Mateo, capítulo 24, versos del 16 al 21, se nos dice lo siguiente: Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Aquí, esto nos indica que en los momentos en que ocurra la abominación repugnante de la destrucción extrema, debemos cuidar nuestras vidas, y no exponernos ante la presencia del enemigo, para gestionar escapar de la persecución desoladora en contra de nuestras vidas. Esta persecución será en contra de todo hombre que busque obedecer al Dios Todopoderoso. También, en Mateo, capítulo 24, versos del 27 al 31, se nos dice: Porque, así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí se refiere a que su venida será algo instantáneo, como el desplazamiento de la luz del relámpago en el firmamento. Hay venida de Cristo en las nubes, y hay segunda venida de Cristo, que será cuando se pose sobre el monte de los olivos.
También, nos sigue diciendo, donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Aquí nos habla, y se está refiriendo, al momento del arrebatamiento, donde el cuerpo quedó sin vida, donde quedó un cadáver. Esto ocurrirá a gran escala, sobre toda la población de la tierra. Nos continúa diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí, está mencionando, unas señales. El sol se oscurece, la luna no brilla igual. Habla también, de estrellas cayendo, y de los cuerpos celestes que serán sacudidos. Todo esto son señales en el cielo. Continúa diciendo, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos está hablando, de la venida de nuestro Señor Jesucristo sobre las nubes. Sigue diciendo, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aquí se nos describe, un sonido grande de trompeta, para una reunión global de los escogidos. Recordemos que hay arrebatamiento y hay segunda venida de Cristo. El arrebatamiento ocurre, cuando Jesús venga a las nubes, para reunir a su pueblo, los que murieron en Cristo, y los que hayamos quedado hasta ese momento. La segunda venida de Cristo, ocurre cuando pose sus pies sobre el monte de los olivos, y esto será en el día grande y terrible de Jehová. En ese día, de la segunda venida de Jesucristo, Él derrotará a todas las fuerzas del enemigo. Esto será, cuando el enemigo, en su último imperio mundial de esta época, reúna a todos sus gobiernos, para enfrentar al Dios Todopoderoso. En ese momento, Jesús con todo su pueblo y ejército, los vencerá con el poder de su palabra. En Daniel se nos da otra señal. Se nos dice, en el capítulo 12, versos 6 y 7, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre, diciendo, faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí, lo que se nos dice, es que estos acontecimientos del tiempo del fin, ocurrirán, cuando el pueblo de Israel, regrese a su tierra prometida, la tierra que Dios le dio desde los tiempos de Abraham. Ya Israel regresó a su tierra prometida, y esto ocurrió, el 14 de mayo, del año 1948. También Jesús nos dijo, en Mateo, capítulo 24, verso 36, nos dice, que se desconoce el día y la hora, de su venida. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Note, que Jesús nos dice, que el día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero, Él sí nos dijo, que conoceríamos los tiempos, cuando ocurrirán estos eventos. Queda claro, que nadie sabe, el día ni la hora, cuando ocurrirá el arrebatamiento, ni tampoco cuándo será, el día de su segunda venida. Pero que sí, conoceríamos los tiempos, si escudriñamos su palabra. Son 2 eventos, los que también ocurrirán, uno es el arrebatamiento en las nubes y otro es la segunda venida de Cristo a la tierra. En Mateo, capítulo 24, versos del 40 al 42, se nos dice lo siguiente. Estarán 2 hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo. Una será llevada y la otra será dejada. Esto que dijo Jesús, es arrebatamiento. Continúa diciendo, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. El apóstol Pablo, nos dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17, lo siguiente. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
Y así estaremos con el Señor para siempre. Aquí, el apóstol Pablo, habla del arrebatamiento. Fíjese que dice, que nos encontraremos con el Señor, en el aire, en las nubes. Con la palabra, entendemos, que primero ocurrirá el arrebatamiento, y luego ocurrirá la segunda venida de Jesús. En cierta forma, están relacionadas, porque es un encuentro con el Señor en las nubes, y es una venida del Señor a la tierra. Por señales que nos dio Jesús, y por eventos que se nos describen en el Apocalipsis, pensamos, que el arrebatamiento ocurre cerca de unas señales. Estas señales son: se oscurecerá el sol, no brillará más la luna como antes, estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. No sabemos exactamente el momento, porque no sabemos el día ni la hora. Pero sí, podríamos conocer los tiempos cuando ocurran estas cosas, porque así nos lo enseñó Jesús. Por eso, lo más que podemos decir, con nuestro mejor entendimiento, es, que luce, que el arrebatamiento, ocurrirá antes, y cerca de las señales antes mencionadas. En el Apocalipsis, se nos dice, que estas señales, están en el sexto sello. Y en el Apocalipsis, también se nos dice, que la segunda venida de Jesús, está en la séptima copa. Ambos eventos, están separados, por un tiempo significativo, y no están ocurriendo de forma inmediata uno detrás del otro. En Apocalipsis, capítulo 6, versos del 12 al 14, se nos dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Por eso, pensamos, que estos eventos del terremoto, del sol, de la luna y de las estrellas, ocurren después del arrebatamiento. Llegamos a tener este pensamiento, cuando leemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24 y cuando Jesús nos da la referencia de Daniel y cuando leemos el Apocalipsis. No pretendemos decir el día ni la hora, pero si buscamos ubicarnos en el tiempo, como nos instruyó Jesús, cuando nos dijo, que conociéramos los tiempos y las sazones, en que estamos viviendo, estudiando la palabra. Espero, que te haya gustado, esta cápsula. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.